La caída de consumo y en general de la actividad económica es cada vez más preocupante y está afectando fuerte al comercio minorista. La Cámara Argentina de Comercio hace todos los meses un informe en el que justamente hace un relevamiento respecto al nivel de ocupación de locales a la calle en las principales avenidas, y esto lo que está evidenciando y lo que está mostrando este informe es una disminución importante de la cantidad de locales ocupados, o puesto de otra manera, un fuerte aumento en la cantidad de locales vacíos, algo que no se producía o que no se veía en los últimos años. Vamos a hablar con Gabriel Molteni, es economista y jefe justamente de la Cámara Argentina de Comercio en todo lo que hace a informes económicos. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Un gusto. Bueno, evidentemente hay un deterioro importante, ¿no?, en lo que es el nivel de consumo, y esto hace que muchos inquilinos opten por abandonar el local que estaban ocupando. ¿Esto es lo que refleja el informe de la Cámara de Comercio? Sí, correcto, Pablo. Digamos que lo que se publicó hoy con respecto a los locales vacíos de alguna manera tiene que ver con lo que le está sucediendo al sector comercial y que venimos destacando desde fines del año pasado, ¿no? Principalmente desde diciembre, que fue cuando empezamos a notar una caída interanual incluso en lo que es consumo masivo, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son las, digamos, las avenidas más afectadas? ¿En dónde se nota más esta vacancia? Nuestro relevamiento obviamente abarca solo la ciudad de Buenos Aires, las principales avenidas, básicamente Santa Fe y Corrientes son donde se releva un mayor número de locales cerrados y sobre todo un aumento. Lo que nosotros podemos comparar es con respecto al año pasado, que hicimos este relevamiento por primera vez en el mes de agosto, un aumento de más del 100% en algunas avenidas, ¿no? O sea, para poner un ejemplo, Santa Fe, el año pasado detectábamos unos 19 locales, en el último relevamiento unos 50 o un poquito más, o sea que se nota un aumento importante del año pasado para acá, ¿no? Sí, acá no se puede hablar de estacionalidad, no es porque en agosto habían relevado eso, como ahora el estudio se hizo en junio, da distinto, ¿no? Porque en realidad un alquiler supuestamente es de mediano plazo o largo plazo. Sí, digamos que lo hemos hecho en otros meses también, y marzo, mayo, y más o menos la tendencia ha sido la misma, ¿no? A un aumento, sobre todo en el segundo trimestre de este año. ¿Hay algunos rubros que ustedes hayan detectado puntualmente, o no es algo que estén viendo en este informe? O sea, lo que miran es si hay locales vacíos y no se fijan cuáles son los rubros que tienen más complicaciones. En el reglamento de locales no, pero básicamente lo que venimos destacando desde principios de año con respecto a la caída en el consumo, hay sectores que se han visto más afectados, ¿no? Más allá de lo que es venta o comercialización de automóviles, motos, en electrodomésticos se ha visto afectado también bastante este año, sobre todo el primer trimestre. Hubo un repunte en mayo, pero ahora los últimos datos de junio y julio, otra vez caídas interanuales del 20%. Se ha empezado a sentir en rubros de consumo masivo que antes no pasaba, sobre todo algunos dentro del consumo masivo como cosmética, limpieza, cuestiones de freezer, cosas para el hogar, son los que dentro del consumo masivo son los que más ajusta el consumidor, ¿no? Y no ajusta en lo que es alimentos, bebida, almacén, heladera y esos rubros que son los que sigue consumiendo. Claro. Lo que uno nota, Molteni, por otra parte, cuando uno pasea por alguno de los principales shopping de Buenos Aires, es que ahí la vacancia no se da, es decir, cuesta encontrar un local vacío en un shopping, y sin embargo sí hay muchos locales vacíos en la calle. Da la sensación que el shopping le ha ganado la batalla a los locales en la calle por distintos motivos, porque hace más publicidad, porque hay menos inseguridad. Evidentemente hay algunos aspectos que hacen que el comerciante, tal vez si le da, prefiere estar en un shopping y ya no pueda sostenerse en la calle. ¿Es así? Sí, de todas maneras, ha habido quizás mayor rotación en los centros comerciales que lo que solía haber en el pasado. Y se están detectando algunos problemas en los centros comerciales de atrasos en los pagos, etcétera, que tienen que ver con esta situación de caída en el consumo. Como vos decís, hay ciertas ventajas que tienen que ver con la publicidad. Además, en los centros comerciales, por lo general, son
eh, comercios de cadenas comerciales, ¿no? No es tanto el comercio independiente o individual, entonces se observa distinto, pero en la vía, en la calle, digamos, en la vía pública, se percibe más el impacto, que no es otra cosa que la caída en la actividad comercial como consecuencia de la desaceleración en la actividad económica en general, ¿no? Hay rubros que vienen cayendo desde el año pasado, como industria, construcción, y eso después en el agro, y después termina impactando en el comercio, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos locales que quedaron desocupados? No sé si ustedes tampoco tienen ese dato, es difícil saber, ¿no? Pero, digamos, ¿qué es lo que debería ocurrir? ¿Cuánto tiempo está un local desocupado promedio? No, digamos, hay una rotación normal y digamos que, no te puedo decir exactamente cuánto tiempo, pero hay una rotación normal que tiene que ver con los cierres y aperturas. Lo que pasa es que en esa rotación, cuando aumenta el número de locales que cierran, se observa este fenómeno que hemos visto recientemente de aumentos en locales vacíos. Em, no quiere decir que un local se mantenga en el tiempo vacío, ¿no? Digamos, hay un comercio que considera que su rentabilidad se vio afectada, pero que en ese local no puede continuar, pero puede continuar en otro y alquila en otro lado. Hay comercios que han cerrado definitivamente. Mencionaba la calle, en la avenida Santa Fe, ha habido comercios que por el tema de la dificultad para importar han cerrado directamente, ¿no? Claro. ¿Y qué se puede hacer, digamos, como paliativo? ¿Qué sugerencias tienen desde la Cámara de Comercio? Por un lado está, obviamente, la cuestión de la caída de consumo y ahí habrá o no incentivos para que la gente pueda comprar, tal vez inventar, como se ha hecho en algún caso, alguna promoción para cuotas sin interés o usar tarjeta en algunas avenidas puntuales o algún tipo de medida impositiva que alivie un poco al comerciante, digamos, qué es lo que se puede hacer, porque realmente esta caída de consumo da la sensación que no se va a revertir, por lo menos en el corto plazo. Mm. Bueno, básicamente lo más importante es la actividad económica y la demanda, ¿no? O sea, como que el mercado interno crezca, el consumo crezca, eso es lo fundamental, y entonces eso trasciende el sector comercial, digamos, tiene que ver con la situación económica en general. Es fundamental eso, que el mercado interno y el consumo crezcan para el sector comercial. Después hay cuestiones puntuales que afectan al sector comercial, que son más de tipo estructural y no coyuntural y que las venimos destacando desde hace tiempo, como es el tema de la carga tributaria, ¿sí? Que afecta digamos, de manera particular al sector comercial y que termina afectando los precios, ¿no? Porque cuando sumamos toda la carga tributaria nacional, provincial, municipal, con tasas de ingresos brutos, etcétera, termina siendo una parte importante del margen que tiene un comerciante, ¿no? Casi la mitad, estimamos, se va en impuestos, ¿no? Así que hay cuestiones que tienen que ver con la coyuntura y cuestiones estructurales que afectan al sector en particular. Como decía antes, algunas cuestiones que tienen que ver con la importación, algún sector comercial en particular lo afecta el negocio de importación. El costo laboral también ha subido, no solamente, no me refiero a salarios, sino a todo lo que tiene que ver con lo laboral, desde el punto de vista de los juicios, etcétera. Claro. Son distintas cuestiones puntuales que afectan al sector, que habría que pensarlas para el mediano o largo plazo, ¿no? También. Molteni, y lo último, digamos, si hay que comparar este momento de la actividad comercial con otros momentos de la Argentina o de la Ciudad de Buenos Aires, ¿esto se parece más al 2009, lo que fue la caída del 2009, o ya hay datos un poco más preocupantes? No digo que es el 2002, por supuesto, pero ¿estamos peor ya que en el 2009 o estamos en una situación parecida? No, diría que es parecida al 2009. De hecho, recién todavía en el empleo, en el sector comercio, no se ha sentido, si bien el sector ha dejado de crear empleo, que era el sector, bueno, un 20% del empleo proviene del comercio, un 60, casi un 2/3 con servicios genera el sector. Pero ya ha dejado de crear empleo y bueno, se ve en los datos del INDEC para el primer trimestre de este año una mínima caída, pero ya se empieza a notar caída también en este sector. ¿Esta caída se dio en el segundo trimestre o en el primero? Los datos para el primero, para el segundo habría que verlos, pero como viene el tema de la confianza del consumidor, el tema de locales vacíos, etcétera, yo diría
me animaría a decir que empeoraría, ¿no? O sea que lo que es una caída de empleo ya manifiesta en el sector industrial, usted lo que me adelanta es que en el sector comercial, por esta merma de la actividad, también se va a empezar a notar. Es muy importante esto porque hoy el comercio emplea más gente que la industria, ¿no? Sí, digamos, la paritaria de comercio es la más importante del país, ¿no? Ujú. Bueno, o sea que es un dato verdaderamente preocupante y para seguir, ¿eh? Gabriel Molteni, de la Cámara Argentina de Comercio, muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a vos, Pablo. Hasta luego.